Espero que ya hayan revisado su examen. Ya estaría todo listo de su parte. O sea, de mi parte ya estaría todo calificado. Hoy día espero hacer el archivo de notas para compartirles, ¿no? A que revise. Y mañana pasaré notas. A ver, voy a compartir. Voy a compartir la pantalla. Ya, por favor, ¿pueden confirmarme que en la pantalla ven el resumen de la clase? Sí se ve. Ya. La clase anterior estuvimos viendo algunas cosas sobre los campos vectoriales. Comenzamos viendo ejemplos de diferentes tipos de campos vectoriales de R2 en R2, de R3 en R3, ¿sí? Y les recomendé también en el chat del grupo un enlace para que puedan ahí graficar y ver cómo se representan este tipo de funciones vectoriales. Entonces comenzamos a ver algunas, la definición de límite, esta que es el teorema de unicidad, que dice que si el límite de un campo vectorial existe, este tiene que ser único, no puede tomar dos o más valores distintos, ¿no? También que podíamos hacer operaciones con los límites de dos o más funciones, de dos o más campos vectoriales, siempre y cuando los límites de cada uno de ellos individualmente existan, ¿no? Vimos la parte de la definición de continuidad, cuando un campo vectorial es continuo, cuando se cumpla que en un punto, ¿no? Cuando x se aproxima a, cuando se cumpla que el límite del campo cuando x se aproxima a es igual a f evaluado en a. Si eso se cumple, entonces el campo vectorial sería continuo en ese punto. Ahora, si quiero demostrar que el campo es continuo en todo su dominio, entonces tengo que hacer en cada punto del dominio. Lo que nos decía. Vimos este campo como ejemplo que estaba de R2 en R3, donde los X10 se transforman en F1, F2 y F3 de X. ¿Sí? Vimos que cada una de las componentes del campo vectorial son campos escalares, ¿sí? De R2 en R, y que son continuos. Entonces, X menos Y es continuo para todo R2. X cuadrado Y también es continuo para todo R2. Y coseno de XY también. Entonces, como las tres componentes son continuas en todo R2, el campo vectorial F también será continuo en todo su dominio R2. No hay restricciones porque no hay ni fracciones, o sea, no hay denominadores, no hay raíces, no hay funciones logarítmicas involucradas en la forma de ninguna de estas componentes. ¿Sí? Ahora aquí nos dice, si tengo una función f que va de omega en Rn, de Rn en Rk, y tengo g que va desde omega en su conjunto de Rk, en Rm, y son dos campos vectoriales continuos, o sea, f y g son continuos, tales que el rango de f está contenido en omega prima, que sería el conjunto de salida de g, entonces la composición g o f, o sea, si f es continuo y g es continuo, y existe condiciones para que exista la composición, entonces esa composición también será continua. Entonces necesito garantizar que f y g son continuos en su respectivo dominio y que se garantice la existencia de la composición, ¿no es cierto? Para decir que entonces la composición de estos dos campos también va a ser continua. ¿Ya? Ya haremos un ejemplo de eso más adelante. Nos toca entonces la derivada respecto a un vector. Acuérdense que en los campos escalares también vimos respecto a un vector, cuando ese vector era un vector Y cualquiera, cuando ese vector tenía norma 1 y cuando ese vector era un elemento de la base canónica, acuérdense. Entonces decíamos, derivada respecto a un vector, si es que el vector Y era cualquiera. Derivada direccional, si es que la norma del vector Y era igual a 1. Y derivada parcial, si es que el vector era un vector de la base canónica, ¿ya? Entonces, eso vimos para campos escalares. Ahora nos corresponde ver exactamente el mismo tema, pero
para campos vectoriales. Entonces tenemos un campo F que va definido de omega en Rm, campo vectorial, donde A es elemento del conjunto de salida y Y es un elemento también de Rn. La derivada de F en el punto A respecto al vector Y se define por, entonces leeríamos aquí, derivada de F en el punto A respecto al vector Y, un vector Y cualquiera, va a ser igual. Acá entonces, la componente 1, la derivada de la componente 1 en el punto A respecto al vector Y. La derivada de la componente 2 en el punto A respecto al vector Y. Y así cada una de las componentes. Es siempre y cuando las derivadas de aquí, de la derecha, existan. Si una de estas no existe, entonces no existe la derivada del campo vectorial. Es necesario que cada una de ellas exista, así como el límite, ¿no? Decíamos, el límite del campo es igual al límite de la primera componente, coma, el límite de la segunda, coma, el límite de la enésima componente. Si alguno de los límites no existía, no existía el límite del campo vectorial. Igualito, ahora las derivadas, la misma condición. ¿Ya? Lo anterior es una extensión natural de la definición correspondiente a los campos escalares. De hecho, cada término fi' de A en A y Y es la derivada del campo escalar fi en el punto A con respecto al vector Y, para I que va desde 1 hasta M, dependiendo de cuál sea la dimensión del conjunto de llegada, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver eso acá. Un ejemplo. Acá les traje la definición de la derivada. Y les puse un campo vectorial. Este campo F, aquí le corregí porque estaba con minúscula, le puse mayúscula solo para que haya concordancia con la definición, ¿no? Entonces, esta F de XY, o sea, va de R2. Acá dice, F va desde D en R3, definido por, aquí está todo, por esta forma tiene que ser, ¿no? Donde D, el conjunto de salida, que acá en el resumen le estamos llamando omega, ¿no? Es igual al conjunto de los XY elementos de los reales de R2, siendo que X tiene que ser distinto de 0, por esta de aquí, por esta componente, ¿no? Porque si X valiera 0, la componente 2 no se definiría. Entonces, para el punto A de componentes menos 1, 0, y para el vector Y que tiene componentes Y1, Y2, elemento de R2, determine la derivada del campo vectorial respecto al vector Y en el punto A. Eso es lo que nos dice. Entonces, este es nuestro campo vectorial. Aquí ya les puse cuál es la componente 1 de este campo, ¿no es cierto? Aquí está, componente 1 es E a la X más Y. Componente 2, 1 sobre X, por eso es que X tiene que ser distinto de 0 por esta segunda componente. Y la componente 3, seno de, aquí no es X, Y, sino seno de X por Y. O sea, la multiplicación, ¿no? Entonces, como yo lo que quiero es sacar la derivada del campo vectorial, necesito hallar estas derivadas de aquí. Por tanto, ¿a qué igual las derivadas de esas, de cada uno de esos campos escalares? Alejandra Santamaría, ¿a qué era igual? ¿Te acuerdas? Las derivadas de cada... No, No. Brian Mayorga. Sí, buenos días. Brian, Sí, Inge, ¿me escucha? Aló. aquí es igual cada una de estas derivadas, la derivada de F1, la de F2, la F de 3. ¿A qué sería igual siendo estos campos escalares? A ver, debería ser... La derivada de F1 debería ser... XY mismo. Perdón. En el primer caso debería ser Y por E a la X más Y.
No digo cuánto vale, sino cómo se calcula. Cada una de estas derivadas. Esta derivada, ¿cómo calculo? Ay, perdón. ¿Cómo calculo esta primera derivada? ¿Qué tengo que hacer para calcular eso? Es el límite de cuando h tiende a 0. Sí. ¿Ya? Puedo irme por la definición, pero ya encontramos otra forma. Julián, ¿qué forma era? Ah, era el gradiente de f de, bueno, de f1 en, Eso. bueno, Entonces, el punto F, A y por el punto y. O sea, producto muy punto. bien. F' en el Gracias. punto A respecto a cualquier vector Y. Claro, podía irme por la definición, ¿no? Pero encontramos luego, ya que definimos el gradiente, encontramos que la derivada se podía hacer como el gradiente de F evaluado en el punto, producto punto con el vector Y. Así. Entonces, necesitamos sacar el gradiente de la F1, el gradiente de la F2, el gradiente de la F3. Justin Ávila, dime por favor el gradiente de la F1. Justin. Sería del F1, me dijo. Ujú. Sería X más Y. Perdón. Euler elevado a la X más Y. Ya. Y la segunda componente, 0. Sería 0. O, ¿por qué 0? no, igual a la X más Y. Ah, ya. Gracias. Muy bien. Siguiente, James Martínez, el gradiente de la F2. Profe, se me está cargando la página. Estoy Perdón. teniendo, estoy teniendo problemas con el internet, se me está cargando la página, me salí y me volví a entrar. Heidi Kinga. Heidi. Sí, profe. Gradiente de la F2. Sería menos 1 sobre x cuadrado y 0. Muy bien. Johan Clemente, el gradiente de la F3. Dije, a ver, Johan. Creo que están yendo a ver la calculadora para calcular las derivadas. Inge, Dime. sería Sería X coseno de Y. Y ¿Sería? coseno de Y, profe. Y. Coseno de XY. Ay, XY, coma. X coseno de XY. ¿Ya? Eso sería en cualquier punto XY. Ahora, como el punto es, el punto dice -1, 0, ¿sí? Entonces, el gradiente de la F1 en el punto -1, 0 sería Estefano Santa Cruz. ¿Cuánto sería? Estefano, ¿no? James Martínez, ¿ya estás aquí?
Sí, profe, pero aún no se me acaba de cargar. Ahorita se me está cargando Oh, todavía Dios lo del mío. gradiente F2. Dios mío. O sea, solo están esperanzados en que ojalá asome la pantalla y si no, no tengo un papelito, una hoja donde anotar nada, ¿no? ¿Cómo hago así las clases? Se va el internet, se acabó mi vida. Luis Sandoval. El gradiente de la F1 en el punto -1, 0. Sería E a la menos 1 y más E a la menos 1. Gracias. Mateo Salazar. El gradiente de la F2 en el Profe, punto ya se me -1, cargó, 0. tal vez le puedo decir. A ver. Ahí sería 1, y el otro sería 0. 1. 1, ¿por qué 1? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Y el otro sería 0. Luis Sandoval. Oh, ya te dije, Luis. Luis, el gradiente de la F3. Sería 0 y 0, 1. Perdón. Sería 0 y menos 1. menos 1. ¿Ya? Ya tengo los gradientes de los 3 campos escalares. Entonces, ahora voy a calcular, con esta definición, voy a calcular F' de la 1 en el punto A, respecto a la dirección del vector Y. Entonces, sería el gradiente de la F1 en el punto A, producto punto con el vector Y que dice que tiene componentes Y1, Y2. ¿Ya? Reemplazando, me va a dar E a la menos 1, E a la menos 1, producto punto con Y1, Y2. Esta derivada me va a dar entonces, le voy a poner acá abajito, Y1 por E a la menos 1 más. Aquí le puse el 2 como que fuera es Y2, ¿no? Y2 por E a la menos 1, que en definitiva puedo escribirle como E a la menos 1, que multiplica a Y1 más Y2. Ya tendría la derivada 1. La derivada de la primera componente, perdón. En ese punto y respecto a ese vector. Ya tengo la primera. Aplicando lo mismo ahora para la componente 2. No me acuerdo que 5 para la 1 tienen lección, por favor. Heidi, hazme acuerdo. ¿Está Heidi? Sí, profe. ¿Me haces acuerdo, por favor? Entonces, el gradiente de la F2 era menos 1, 0. Menos 1, 0. Pronto punto con Y1, Y2. Me quedaría menos Y2, ¿no? Menos Y1, perdón. Y2 se hace 0. Ya tengo entonces la derivada de la componente 2. Y ahora me toca la última componente, la F3. Porque cada una de estas componentes es un campo escalar, ¿no? Por eso estoy usando la teoría de los campos escalares. Entonces, esta sería gradiente de F3 en el punto A, producto punto con Y1
coma Y2. En este caso, el gradiente es 0 menos 1. Producto punto con Y1, Y2. Nos va a quedar menos Y2. Ya está. Entonces ahora ya puedo escribir la derivada del campo vectorial, porque estas son las derivadas de las componentes. ¿Ya? Con todo eso, puedo decir entonces que la derivada del campo vectorial en el punto A respecto al vector Y sería igual a la derivada de la primera, que era E a la menos 1, que multiplica a Y1 más Y2. Y1 más Y2. Coma, la derivada de la segunda componente menos Y1. Coma, la derivada de la segunda componente, de la tercera componente que es menos Y2. Y esto sería lo que me estarían pidiendo. La derivada del campo vectorial. Esta es mi respuesta. Debo criticar que en su examen escribían como quiera, derivadas ponían como quiera, gradiente como quiera. O sea, como que nunca hubieran estado en clase o no hubieran revisado para nada los resúmenes. Los gráficos hecho como quiera. No hay una regla, no hay nada. No voy a calificar si eso está así. O sea, ahora les rebajé alguna cosa si tenían problemas con la anotación. 1/10. La siguiente vez les voy a rebajar 2 décimas por cada parte que esté mal escrita. ¿Ya? Ahí está, miren. Entonces, la derivada del campo vectorial en un punto respecto a un vector es un vector de 3 componentes, porque el campo tenía 3 componentes, ¿no? Entonces, hay una derivada por cada componente. ¿Sí? Aquí está generalizado para un vector Y cualquiera que tiene componente Y1, Y2, pero podríamos decir para un caso Y que tenga un componente 1, 1. Entonces, por ejemplo, si pensemos aquí, si el vector Y tuviera componente todos 1, pongamos, ¿ya? Entonces, en ese caso, la F' en el punto A respecto al vector Y sería igual E a la menos 1 por 2 más 1, 3. Entonces sería 3 por E a la menos 1 menos 2, menos 1. ¿Se ve? Porque todo estaba en función de Y1 y Y2, ¿no? Al reemplazar los componentes del vector Y, entonces ya tengo un vector de 3 componentes. Si cambia el vector Y, cambia la derivada, ¿no? Preguntas en este procedimiento para hallar la derivada de un campo vectorial en un punto respecto a un vector. A cada componente le sacamos el gradiente, luego le evaluamos en el punto, luego aplicamos el concepto de derivada de un campo escalar en un punto respecto a un vector Y cualquiera, como el gradiente del campo en el punto A, producto punto con Y. Hicimos eso para cada componente y con esas derivadas colocamos acá para tener la derivada del campo vectorial. Finalmente usamos un vector Y cualquiera específicamente y hallamos el valor, o sea, el vector que representa a la derivada de este campo en ese punto para este caso particular. ¿Ya? ¿Preguntas?
está claro, profe. Ya. Digamos entonces. También aquí, como pueden ver en la proposición 6, dice, si tenemos el campo que va desde omega en Rm, un campo vectorial, A elemento del espacio muestral y Y un elemento de Rn, se tiene que, entonces también miren, aquí está la derivada de un campo vectorial por la definición, ¿se acuerdan? Que también había la derivada por la definición, era igualita, ¿no? Pero a esto tendríamos que aplicarle a cada componente, ¿no? A la componente 1, a la componente 2. Esto tendríamos que aplicarle a cada componente. O sea, a cada campo escalar. Eso sería bastante largo, ¿no? De ahí, recuerden que también teníamos el concepto de derivadas direccionales. ¿En qué caso una derivada era direccional? Roy Tufiño, ¿cuándo una derivada era direccional? Roy Tufiño. Roy. Sí, que Steve, a ver. Roy. ¿Cuándo una derivada se llamaba derivada direccional? una derivada sea direccional cuando, a ver, direccional parcial, sí, cuando se derivaba en dirección un vector. ¿Perdón? Cuando se derivaba en dirección a un vector. ¿Pero qué más? Falta una condición más. El vector debería ser el unitario. Muy bien. Para que la derivada sea direccional, la dirección de ese vector tenía que ser unitaria. O sea, tenía que ser un vector unitario. Y si no era unitario, le hacíamos o lo transformábamos en unitario, ¿de acuerdo? Dividiendo el vector para su norma. ¿Ya? Entonces, aquí está ese caso, derivadas direccionales. Cuando el vector es un vector unitario. Y parciales era cuando el vector era un vector de la base canónica. ¿Se acuerdan? Entonces, eso es lo que nos toca aquí. Entonces, vamos a hacer lo mismo para... Aquí es la forma que se podía denotar, ¿se acuerdan? Podríamos decir la derivada, perdón, la derivada con respecto a la variable de posición késima del campo en el punto A, que se escribe así, derivada parcial de f con respecto a la variable x de la posición késima en el punto A, o también se escribe así. Este es su k, acuérdese que podía ser en R2, el 1, 0, el 0, 1. En R3, el 1, 0, 0. El 0, 0, 1. Ah, ya me pasé al 0, 1, 0. Y el 0, 0, 1. Y así en las demás dimensiones, ¿no? Entonces, si el vector a lo largo del que estoy haciendo es un vector de la base canónica, es una derivada parcial. ¿Sí? Derivada parcial. Entonces dice, si yo tengo un campo vectorial y quiero hallar la derivada de este campo en un punto, entonces la derivada parcial del campo f en el punto A respecto a la variable késima es igual a la derivada de la primera componente, la derivada del campo en la segunda componente y así de cada una de las componentes. Entonces vamos a ver con el ejemplo. Seguimos con este ejemplo, ¿no? O sea, este campo es el que estamos considerando. Entonces, lo que vamos a hacer es, como tenemos dos variables, acuérdense, ¿no? Esto le puedo llamar z, en definitiva. Esto le puedo igualar a z. Y entonces yo tendría que z depende de x, depende de y. Z es la variable dependiente. X y y son las variables independientes. Y son dos, entonces habrán dos derivadas parciales.
Una con respecto a X, una con respecto a Y. Y en ese orden. 1, 2. Porque es par ordenado X, Y. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer primero la derivada parcial del campo vectorial de F respecto a X, a la primera variable. O sea, en ese caso acá valdría 1, ¿no? Porque está en primer lugar. Ya, entonces vamos a escribir. Siguiendo esto, sería la derivada con respecto a la variable de posición 1, que es la X, de este campo F. No nos dan un punto particular, entonces le voy a hacer para cualquier XY, ¿no? Sería igual a la derivada con respecto a X de la componente 1 de F1 de XY, coma, la derivada con respecto a la variable 1 de la F2 en cualquier punto XY. Y tercera componente derivada con respecto a la variable 1 de la componente 3 en cualquier punto XY. Así tendríamos. Entonces la derivada con respecto a X, esto también se puede escribir así, ¿no? La derivada parcial de F con respecto a X, que es la que está en primer lugar, ¿no? En cualquier punto XY. Esta primera forma de aquí o esta última de acá representan lo mismo. ¿Ya? Entonces, derivada parcial, Stalin-Laguat, derivada parcial de F1 con respecto a X. E elevado al X más Y. Derivada parcial de F2 con respecto a X. Menos 1 sobre X al cuadrado. Y la última, Y coseno de X, Y. gracias. Esta sería entonces la derivada 1 del campo vectorial con respecto a X, ¿no? La derivada con respecto a X. O la derivada 1. Un vector de 3 componentes. ¿Ya? Ahora, esto le he puesto muy acá abajo. Nos toca hacer lo mismo, pero con respecto a Y. Entonces, la derivada con respecto a la variable que está en segundo lugar del campo en cualquier punto X, Y, sería la derivada con respecto a 2 de la componente 1, coma, derivada con respecto a la variable 2 de la componente 2, derivada con respecto a la variable 2 de la componente 3. Y esto también se escribiría derivada parcial de F con respecto a Y. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Karen Kiyupangi. ¿Cómo nos quedaría esto? Nos quedaría E elevado a la X más Y. ¿Ya? 0 0. y X coseno de X, Y. Gracias. Esta sería la derivada con respecto a la variable Y de F de XY. Y claro, si me dice XY vale 1, 1, reemplazo donde esté X1, donde esté Y1 y ya tengo la derivada en un punto. ¿Sí? Entonces, fíjese, ahora las derivadas parciales de este campo vectorial son vectores de 3 componentes. ¿Sí?
Y cada componente es la derivada parcial de cada componente del campo. ¿Sí? Ya. Preguntas hasta ahí. Sigamos entonces. Ahora, como pueden ver, como cada derivada con respecto a la variable 1, 2, 3, a la que sea, es un vector, ya no es solamente 2 o 3 derivadas, ¿no? Dependerá del número, de la dimensión del conjunto de salida y la dimensión del conjunto de llegada. Entonces ya no puedo representarlas en un solo vector, como por ejemplo el vector gradiente era el vector de las derivadas parciales del campo escalar. Entonces aquí en cambio ya no tengo, porque este es un vector, pero no están todas las derivadas, ¿no? Aquí como hicimos, miren. En este vector está solo la derivada con respecto a x y en este vector está solo con respecto a y. Entonces dijeron, hay que encontrar una manera donde estén representadas todas las derivadas parciales del campo vectorial F. ¿Sí? Entonces aparece la definición 5, que es la matriz jacobiana. Dice, sea el campo vectorial F y sea A un elemento del conjunto de salida, si existe la derivada de F, o sea, si existe cada una de estas derivadas parciales, ¿no? Entonces, si existe la derivada de F en cualquier dirección, se define la matriz jacobiana de F en A por. Entonces, miren, tengo la derivada con respecto a la variable 1 de la F1. Si le voy viendo aquí en forma horizontal, fíjese que en todos los casos tengo la F1, ¿no? Mire, en la primera fila solo es la F1. Entonces, ¿aquí qué va? La derivada con respecto a la variable 1 de la F1 en el punto A. La derivada con respecto a la variable 2 de la F1 en el punto A. Y así hasta la que haya, ¿no? Entonces, aquí solo es de la F1. Entonces, si recuerdan, sería derivada parcial de F con respecto a X, derivada parcial de F con respecto a Y, derivada parcial de F con respecto a Z, y todas dependiendo del número de componentes que tenga la variable. Entonces, este de aquí vendría a ser el gradiente de la F1. ¿Sí? El valor en el punto A. Ahora, fíjese ahora, está de la componente 2. Todas, ¿no? Con respecto a la variable 1, a la variable 2, etcétera. Entonces aquí estaría el gradiente de la componente 2. Así hago con la 3, con la 4, con la 5, hasta llegar a la enésima. Entonces miren aquí, en todos los casos es de la componente enésima. Y la variable va cambiando, la 1, la 2, la 3, hasta la enésima. Entonces este es el gradiente de la componente enésima evaluada en el punto A. ¿Ya? Esa es la matriz jacobiana. Es decir, en resumen, la matriz jacobiana sería la matriz que contiene a todas las derivadas parciales del campo vectorial con respecto a todas las variables. ¿Sí? Veamos en nuestro ejemplo. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está la matriz jacobiana. Para nuestro caso, nuestro campo F está definido de R2 en R3, donde los XY se van a transformar en f de XY igual a e a la x más y, coma, 1 sobre x. Ah, aquí era, perdón, este era omega, ¿no? O d creo que le pusimos allá. Bueno, le voy a poner el mismo d para que no haya confusión. Aquí sería d, porque aquí el 0 tiene que ser excluido, ¿no? Y el seno de XY, así está. ¿Ya? Entonces, aquí ya vimos que d era igual al conjunto de XY
elementos de R2, tales que X sea distinto de 0. Para que esta segunda componente exista, ¿no? Por lo tanto, N vale 2, ¿no? Para este caso, la dimensión del conjunto de salida es 2. La dimensión del conjunto de llegada es 3. ¿Sí? Eso debo identificar. Fíjese aquí. Aquí en el resumen dice que omega es su conjunto de R2, de Rn, perdón. ¿Sí? ¿Sí? Omega es un conjunto de Rn, ¿ya? Entonces, fíjese cuántas filas tiene esta matriz. Roy, ¿cuántas filas tiene esta matriz? La jacobiana que está acá arriba. Ya se fue. Diana Rodríguez. Tiene M filas. ¿Perdón? Pregunto algo de las filas, ¿no? Ujú. ¿Cierto? Ah, ya. Bueno, en este caso tendría 3 filas. No, esta que está aquí, la general. Ah, ya. Tiene M. ¿Cuántas? Tendría M filas. ¿Y cuántas columnas? Sí, y columnas N sería. N columnas. Ujú. Entonces la matriz jacobiana es una matriz M por N, donde M es la dimensión del conjunto de llegada, miren, y N es la dimensión del conjunto de salida. ¿Ya? En nuestro caso, la dimensión del conjunto de salida es 2 y la de llegada es 3. Entonces la jacobiana va a ser ¿de qué orden? 3 por 2. 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. Ay, ya se me perdió, estoy divagando aquí. Ya, entonces, la jacobiana de este campo F, en cualquier punto X, Y, porque no estamos tomando en cuenta un punto particular, ¿no? Que sería igual. Entonces, tengo que hacer una matriz de 3 filas por 2 columnas, ¿sí? Porque M vale 3 y N vale 2. ¿Y qué voy a colocar? En la primera tendría que ser, recuerde, esta sería la F1, F1, F2, F3, cada componente, ¿ya? Entonces, en la primera iría la derivada con respecto a la variable 1 de la F1 en cualquier punto X, Y. Como solo hay 2 variables independientes, ¿no? Entonces solo hay 2 derivadas. Con respecto a la variable 2 de F, esa F es minúscula. Nosotros le estábamos trabajando con minúscula, ¿no? Las componentes. Entonces escribamos así. Ya, entonces sería la derivada de la F1 y acá la derivada con respecto a Y de la F1 de XY. En la segunda fila sería la derivada con respecto a la 1 de la componente 2 en cualquier punto XY. Y acá sería con respecto a la variable 2 de la F2. Y acá para la 3. Ya no escribe esto. F3 aquí, ¿no? Y acá, con respecto a la variable 2, que es la Y, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, este es el gradiente, la primera fila, ¿no? Es el gradiente de la F1.
La segunda fila es el gradiente de la F2. Y la tercera es el gradiente de la F3. Y eso nosotros ya sacamos. Entonces, lo único que vamos a hacer a estas que teníamos acá como gradientes, ¿se acuerdan que hicimos al comienzo? Estos tres gradientes les vamos a ubicar allá, pero en la matriz. Entonces, esta sería la primera fila de la matriz jacobiana. Esta la segunda y esta la tercera. Y ya está, la matriz jacobiana. ¿Sí? Entonces, solamente la matriz jacobiana es la matriz donde yo represento todas las derivadas parciales de primer orden de mi campo vectorial. Entonces, considerando eso, que seguimos trabajando con la misma función, diríamos que la jacobiana de f en cualquier punto xy sería igual. Entonces voy a poner así. Aquí era e a la x más y. Acá también e a la x más y. En este otro caso era menos 1 sobre x cuadrado. Y acá era 0. Con respecto a x, esta era y coseno de xy. Y acá era x coseno de xy. Ahí está. Entonces no es más que recopilar lo anterior, las derivadas que ya calculamos antes. Eso es la jacobiana. Es que creo que está mal escrito solo porque esta f es como subíndice, ¿le ven? O sea, la j es más grande y la f es pequeña. Para escribir bien, ¿no? La j, la jacobiana de la f en cualquier punto. Ahora, si me dice en un punto específico, por ejemplo, Curly estrella, ¿qué punto sería? Si A es igual a ¿cuánto? Curly. Ahora todos se han ido, ¿no? Justin Ávila, dame un punto, por favor. 1, 2. 1, 2. Gracias. Entonces, la jacobiana del campo vectorial A, del campo vectorial F, evaluada en el punto A, sería igual. Entonces, sería E a la 1 más 2, E a la 3. Acá también. Acá sería menos 1, 0. En este otro caso sería 2 coseno de 1. Coseno de 2, perdón. Se asume que es en radianes, ¿no? Y aquí sería 1 coseno de 2. Y ahí tendría la matriz jacobiana, que es una matriz 3 por 2, 3 filas, 2 columnas, donde 3 es la dimensión del conjunto de llegada y 2 es la dimensión del conjunto de salida del campo vectorial. Esta es la matriz jacobiana. Sería la matriz jacobiana es la representante de todas las derivadas parciales del campo vectorial. ¿Ya? Eso es todo. Cuanto a la matriz jacobiana. En resumen, podríamos decir que cada fila de la matriz jacobiana es el gradiente de cada componente. Gradiente de la primera componente
Sí, o sea, esto, haciendo un análisis, nos damos cuenta que la primera fila es el gradiente de la primera componente. La segunda fila es el gradiente de la segunda componente y del campo vectorial. Y la tercera es el gradiente de la tercera componente. Entonces así se nos hace más fácil y no equivocarnos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Digamos entonces. Ahora la ventaja dice que teniendo ya la matriz jacobiana definida, yo puedo, teniendo el campo F y un punto A, si es que existe la jacobiana, claro, para que exista la jacobiana tendrán que existir cada una de estas derivadas de aquí, ¿no? En ese punto. Porque si una de estas derivadas no existe o no se define en ese punto, pues tendremos que decir no existe la jacobiana. Pero entonces, garantizando que la jacobiana exista en ese punto específico, puedo yo calcular, miren, la derivada del campo vectorial en un punto A respecto a un vector Y, haciendo el producto matricial de la jacobiana por el vector Y, pero el vector Y como vector columna. ¿Sí? Haciendo que coincida, ¿se acuerdan que teníamos que coincidir que el número de la condición para multiplicar dos matrices es que debe de coincidir el número de filas y columnas de las matrices que vamos a multiplicar, porque si no, no se puede efectuar el producto de las matrices, ¿no? Entonces, recuerden que para los campos escalares, la forma corta de calcular las derivadas, como comenzamos haciendo, era que f' en el punto respecto a un vector y era igual al gradiente del campo en el punto, producto punto con el vector. ¿Sí? Esa era la forma corta. Ahora, esta es la forma corta de calcular la derivada de un vector vectorial en un punto respecto a un vector, utilizando la jacobiana. Entonces vamos a hacer eso de una vez en este ejemplo para que quede claro, ¿no? Vamos a aplicar aquí. Y aquí hay una nota importante. La existencia de todas las derivadas direccionales no implica la continuidad del campo vectorial. O sea, el hecho de que yo pueda sacar todas las derivadas direccionales no significa o no me permite concluir que la función que el campo vectorial es continuo. Que un campo vectorial tenga jacobiana no implica que sea continuo. Es lo que dice. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Esta es nuestra jacobiana. Y acá le hicimos para comparar la respuesta era, ¿qué punto era acá? Ya me olvidé. Este era en el punto -1, 0, ¿se acuerdan? Y este era el vector. Este era perdón. Esta era la derivada del campo respecto a un vector y cualquiera, en el punto -1, 0. Entonces vamos a comparar eso haciendo con la jacobiana. Ya me perdí. Así le pegaba esto acá. Entonces vamos a hacer con la jacobiana. Esto creo que está muy grande. Ya. Tenemos que llegar a una respuesta como esta. Pero ahora haciendo por el método acortado, que sería hacer la jacobiana, multiplicar matricialmente con el vector y. Entonces, antes de olvidarme, el punto era -1, 0, ¿no? Entonces, el punto A -1, 0. ¿Ya? Y la matriz jacobiana ya la sacamos acá, entonces vamos a sacar la que era genérica, esta de aquí. Le vamos a reemplazar cuando X vale -1 y Y vale 0, ¿no?
Ya, entonces si A vale menos 1, 0, puedo decir acá que la jacobiana del campo en el punto A va a ser igual. Entonces teníamos E a la menos 1, ¿no? E a la menos 1. Aquí sería menos 1. Acá 0. Aquí sería 0. Y aquí sería menos 1. Entonces, y el vector Y, como este es 3 por 2, el vector Y decía que era de componentes Y1 y Y2, ¿se acuerdan? Entonces aquí estaba como un vector fila. Ahora le tengo que poner como un vector columna. Entonces Y le voy a escribir como vector columna así. Y1, Y2. De tal manera que este sería un vector 2 por 1 para poder hacer la multiplicación matricial de estas dos matrices, ¿no? Y hallar a través de esta proposición, hallar la derivada. Entonces, la derivada en el punto A respecto al vector Y va a ser igual a esta matriz E a la menos 1 siempre ya no escribe bien cuando ya pasa el tiempo. Multiplicada por Y1, Y2. Ahí tengo. ¿Cómo multiplico esto? Estefano Santa Cruz. ¿Cómo sería esto? Como es 3 por 2 y este es 2 por 1, el producto me va a dar una 3 por 1. 3 por 1 3 le va a dar. filas, una columna. Dime. Sí. 3 por A 1. ver. Dime, por favor. Le digo cómo quedaría. Sí, dime, por favor. Primera fila. Sería E menos 1 E a la menos 1. o Y1. ¿Ya? De ahí sería la siguiente. Menos 1 es. Primera fila quiero que me des. Más. Más. Ahí sería el siguiente, el menos 1. ¿Perdón? Menos 1. No. Este por este más este por este. No estás Ah, haciendo ok. bien el producto matricial. Si ya no saben hacer eso, ahí sí estamos fregados. Segunda fila, dime por favor. Estefano. Ahí sería menos 1 Menos 1, ¿qué más? por Y1. Entonces me quedaría menos Y1. Más. No, sería menos
menos Y2. No. Cero. Este por este más este por este. Más 0, ¿no? Ah, 0. Tercera fila. Estefano. 0 Ya. y menos Y2. Ya. Ah, es que solo era de una, si me olvidé. Ya. Si no se acuerdan cómo multiplicar matrices, hay que hacerlo, ¿no? Hay que ir a estudiar. Ahí está. Poco chueco, pero ahí está. Una matriz de 3 filas por una columna. Una matriz columna. Pero que yo puedo invertirle a que sea matriz fila, ¿no? Y tendría lo mismo que tenía antes. ¿Ya? Si comparamos esta respuesta, lo único que varía es que este está horizontal y este está vertical. Y que además aquí en la primera fila podría sacar factor común e a la menos 1 y tendría igualito, ¿no? Ahí está. Entonces, ese es el proceso corto. O sea, formar la matriz jacobiana y multiplicar por el vector y ya está. Bueno, claro, se acorta siempre y cuando no tenga líos con hacer el producto matricial, ¿no? Porque si no sé hacer el producto matricial, entonces sí estoy complicado, ¿no? Se me complica. Pero como se supone que eso ya aprendieron antes, entonces ya no debería ser problema. ¿Ya? Entonces, esa es la forma simplificada de hacer la derivada de un campo vectorial en un punto respecto a un vector. Si es que este vector Y es un vector de módulo 1, norma 1, entonces esta derivada sería derivada direccional. Y si me dan, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son las componentes del vector Y1 y Y2? Un caso particular, entonces ya voy a saber, ya van a salir números, ¿no? Ahorita están en función de las componentes del vector Y. ¿Ya? ¿Preguntas en esto? Listo. Seguimos. Las dos estamos bien. Campo vectorial diferenciable en un punto. Recuerda que este mismo tema vimos para los campos escalares, ¿no? Igualito. Y si ven, la definición es prácticamente la misma. Lo único que cambia es que en el otro lado, a ver qué cambia. No cambia nada en realidad. Fíjese, dice, tengo un campo vectorial F. Tengo un punto A que pertenece al conjunto de salida. Decimos que el campo vectorial es diferenciable. En el punto A sí existe una aplicación lineal T que vaya de Rn en Rm, ¿sí? O sea, la misma dimensión de omega en la misma dirección del conjunto de llegada, ¿no? Tiene que ser igualita. Tal que se cumpla, que este límite tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y idéntica definición. Pero claro, ahora tienen que darse cuenta que el campo vectorial tiene componentes, ¿no? Ya no es un solo campo escalar, es varios campos escalares que están involucrados ahí, ¿sí? A esta aplicación lineal T se le llama el diferencial de F en el punto A y se le denota por, entonces el diferencial se puede denotar así, diferencial de F en el punto A o también puedo escribir así. Fíjese, a diferencia de derivada parcial, derivada sí parcial, es que aquí tiene que ir con respecto a la variable 1, a la 2, a la 3, la que sea, ¿no? O si es una derivada en un punto respecto a un vector, es en el punto A respecto al vector Y, el que sea, ¿no? Entonces esta es para denotar diferencial, el diferencial de F. Se puede demostrar que la transformación lineal esta T se define de la siguiente forma. La transformación es igual, va de Rn en R, ¿sí? Donde los Y se transforman en el jacobiano de F evaluado en el punto A, producto multiplicado matricialmente con el vector Y, como acabamos de hacer. Así podemos calcular esta transformación lineal.
Si un campo vectorial es diferenciable, ¿sí? Si es que es diferenciable, o sea, si logramos demostrar este límite, que es igual a 0, entonces podemos concluir que la jacobiana existe, ¿sí? Si es que es diferenciable, entonces la jacobiana existe. No al revés. Si existe la jacobiana, entonces es diferenciable. No es así porque es una condicional de izquierda a derecha. Si es que ya sabemos que es diferenciable, entonces podemos concluir que la jacobiana existe. ¿Sí? Y para saber si es diferenciable, tenemos que calcular este límite y verificar que salga 0. ¿Ya? Teorema 9. Si f que está definido de omega en Rm, un campo vectorial, y A pertenece a omega, si f es diferenciable en A, entonces f es continuo en A. Entonces, fíjese, al demostrar que un campo vectorial es diferenciable, yo voy a lograr concluir que, en primer lugar, que ese campo tiene jacobiana, y en segundo lugar, que ese campo es continuo en ese punto. Entonces sería otra forma de demostrar la continuidad de un campo vectorial, ¿sí? Demostrando que es diferenciable en ese punto de análisis. Permítame un minutito, por favor, debe ser algo de urgencia que me está llamando. Pero no sé cómo. Ya, disculpe. Era de mi casa, tenía que contestar. Ya. Entonces decíamos que si nosotros logramos demostrar que este límite existe y vale 0, entonces podemos concluir, en primer lugar, que la jacobiana del campo existe. En segundo lugar, que ese campo es continuo en ese punto. Entonces hay dos cosas que puedo yo concluir a partir de demostrar la diferenciabilidad de un campo vectorial en un punto específico. Esa es la ventaja. Pero claro, hacer este límite, acuérdese que cuando hicimos este límite, el ejemplo de ver si un campo vectorial era, un campo escalar era diferenciable, sí nos tomó un poco de tiempo y un poco de esfuerzo en llegar a demostrar que ese límite era igual a 0 y eso que la función era bastante simple. ¿Se acuerdan? Creo que era la función f de x y igual a x al cuadrado más y cuadrado con la que trabajamos. Entonces era bastante simple la función. Por lo tanto, no se complicaba evaluar este límite tanto, ¿sí? Ahora, dependiendo de la forma del campo, de las componentes que tenga el campo, pues este límite se va a hacer un poco alargado, un poco tedioso, trabajar y llegar a demostrar que es 0, ¿no? Entonces, no es tan sencillo como en principio parecería, ¿no? Si un campo vectorial tiene jacobiana, mire, si un campo vectorial tiene jacobiana, o sea, el hecho de que yo, como acá hicimos en este ejemplo, sacamos la jacobiana del campo en cualquier punto XY y luego le reemplazamos en un punto particular, eso no me permite decir que el campo es diferenciable. No permite, dice. Si un campo vectorial tiene jacobiana, no necesariamente es diferenciable. ¿Eso qué significa? Que algunos campos vectoriales, al poder demostrar que tiene jacobiana, podría decir que sí es diferenciable, pero habrían otros que no serían diferenciables. Entonces,
la existencia de la jacobiana, de la matriz jacobiana, no me permite decir o concluir que el campo es diferenciable. Eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿Ya? Ya. Nos toca entonces, no vamos a trabajar realmente con, o sea, tal vez en el deber podría mandarles algún ejercicio para que vean esto de el campo de vectorial diferenciable, pero en el examen o en la prueba no les tomaría eso porque sería muy extenso, ¿no? Pero hablando de pruebas, estamos ahorita en el día 20 de julio. Estamos en la semana 10 de nuestro calendario académico, entonces sería la semana 11, la semana 12. Aquí, en la primera semana de agosto, el miércoles 3, el lunes 1 o el miércoles 3, o máximo el lunes 8, debería ser la prueba del segundo bimestre, ¿sí? Ya confirmaremos la siguiente semana exactamente la fecha, pero para que un poco se vayan preparando y estudiando, ¿no? Recuerden, por favor, revisar bien la resolución del examen que les mandé para que vean todos los detalles de la anotación que se debe poner, cómo se debe interpretar las cosas, sí, la nomenclatura o la notación de las cosas como tiene que estar, ¿ya? Entonces, ahí más o menos la primera semana de agosto estaríamos con esa prueba 1. Nos corresponde entonces ver la regla de la cadena, ¿sí? Regla de la cadena. Es decir, regla para derivar cuando tenemos composición, ¿sí? Entonces tenemos un campo F que va de un conjunto de salida omega 1 en Rm y un campo G que va de un omega 2 en Rk. Dos campos vectoriales, tales que la imagen del campo G tiene que ser subconjunto del conjunto de salida del F. Eso, como siempre, por la definición de composición, ¿no? De todo tipo de función, ¿sí? La imagen de la G, subconjunto del conjunto salida de la F. Y además, el punto A tiene que ser elemento del conjunto de salida de la G. Si G es diferenciable en el punto A y F es diferenciable en el punto G de A, entonces la composición F o G es derivable en el punto A. Y se tiene que, entonces, para poder nosotros hallar la derivada de una composición entre dos campos vectoriales, podemos aplicar esto. F o G' en el punto A va a ser igual a F', o sea, la derivada del campo F, compuesta con G en el punto A, multiplicada por G', la derivada de G en el punto A. Esto podemos aplicar para derivar una composición entre dos campos vectoriales. ¿Ya? Ya vemos enseguida el ejemplo. Proposición 11. Si F está en omega 1 en Rm y G en omega 2 en Rk, igual que antes, ¿no? Campos vectoriales tales que se cumpla que exista la composición. Aquí está garantizándose que la imagen de G, la imagen de G sea subconjunto de omega 1 y que A pertenezca a omega 2. Si G es diferenciable en A y F es diferenciable en B igual a G de A, entonces la jacobiana, ahora miren, la jacobiana de la composición, la jacobiana de la composición de F con G en el punto A va a ser igual a la jacobiana de F evaluada en el G de A multiplicada por la jacobiana de G evaluada en el punto A. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo sacar esta jacobiana y evaluar así. Y por último tenemos esta otra, dice, dado que la jacobiana se puede hacer así, entonces la derivada con respecto a la variable iésima, o sea, de posición 1, 2, 3, la que sea, ¿no? De la composición F o G, de la componente J-ésima, porque esta derivada, esta composición va a tener primera componente, segunda componente, tercera componente, las que sean, ¿no? Por eso dice aquí, I va desde 1 hasta N y J va desde 1 hasta M. Entonces puedo tener una componente, dos componentes, tres componentes, M componentes, ¿sí? Entonces, si yo quiero sacar
Aquí, por ejemplo, como I vale 1, pensemos que I vale 1 y J vale 1, entonces hagamos aquí. Si I es igual a 1 y J vale 1, entonces sería la derivada con respecto a la variable 1 de la componente 1 de la composición F o G en el punto A sería igual al gradiente de la componente 1 evaluado en G de A multiplicado por la derivada 1 de G de A. Bueno, aquí como es 1, 1, no se nota mucho, pero pensemos que I vale 1 y J vale 2. ¿Ya? Para que se note la diferencia. Entonces sería la derivada 1 de la componente de la composición 1 de la composición F con G en el punto A es igual, ¿cierto? Al gradiente. A ver, J vale 2, perdón. Estoy poniéndole 1 mismo. Sí sería. F o G 2, porque dijimos que J vale 2. En el punto A va a ser igual al gradiente de la F2 compuesta con G de A multiplicada por la derivada 1 de G de A. Así. Para todas las I y J que existan, ¿no? Dependiendo de la dimensión del conjunto de salida y la dimensión del conjunto de llegada de la composición. ¿Ya? Entonces vayamos viendo hasta dónde, a ver, 12 y 18. Ya. Tenemos estos dos campos, miren, el F y el G. Si se fijan, F, aquí N vale 2 y M vale 2. Y también la G. Entonces sí se va a cumplir que las imágenes de la G son elementos de R2, ¿no? Si se fijan, el conjunto de imágenes de la G son elementos o subconjunto de R2. ¿Ya? Entonces sí se cumpliría la composición. Por otro lado, si ustedes se fijan en las componentes de la F, esta componente x al cuadrado menos 2xy es una función de tipo polinomio. Y la función tipo polinómica es continua. No tiene puntos de discontinuidad ni puntos que sean restringidos en su dominio. ¿Sí? No hay denominadores, ni raíces, ni logaritmos. Entonces no voy a tener problemas con esta función. Va a ser diferenciable. E a la x es una función exponencial que tiene como dominio todo R2. ¿Sí? No hay restricciones tampoco. Entonces no voy a tener problema tampoco con sus derivadas. También sería diferenciable. En el caso de la G, de igual manera, la G tiene dos componentes, X por Y, tipo polinómica, ¿no? No hay problema, es continua, es diferenciable, no tiene restricciones en su dominio, no tiene problemas. Tiene todas sus derivadas en cualquier dirección, ¿no? El coseno de X es una función trigonométrica que tiene como dominio todos los reales. En este caso, todo los reales, los X que pertenecen a los reales, ¿no? Depende solo de X, como pueden ver aquí. ¿Ya? Entonces, no hay ninguna restricción ni para F ni para G. Las dos son continuas en todo su dominio, no hay ningún inconveniente. Entonces, puedo hacer F o G, la composición. Recuerde que F o G, en este caso de X, Y, ¿no? Va a ser igual. En F, coloco la G de X, Y. ¿De acuerdo? Así es la definición. En la F, coloco la G de X, Y. Esa sería la forma, ¿no? Ya que hasta la definición. ¿Sí? El conjunto de salida es de la misma de la F, ¿no? R2. Y el conjunto de llegada es el conjunto de llegada de la G. De R2 en R2. Donde los pares ordenados X, Y se van a transformar. Entonces, ¿qué está haciendo? Está
componiendo la F con la G. Entonces, en la F, donde esté X, coloco la primera componente. Entonces, aquí está X al cuadrado. La primera componente de la G es XY al cuadrado. Entonces, queda XY al cuadrado menos 2 por X, pero X vale XY. Por el coseno, perdón, por Y. ¿Y Y cuánto vale? En la G vale coseno de X. Reemplaza acá. Entonces, sería 2XY por el coseno de X. Y en la tercera componente, E a la X, pero X vale XY, entonces E a la XY. Esta sería la composición, la definición de la composición. Conjunto de salida, conjunto de llegada y la forma. Ahí tengo las componentes, ¿sí? Si yo quiero, entonces, acuérdese, aquí tendría dos componentes. Esta sería la componente 1, pongámosle así, a ver, pongámosle así. Esta de aquí, F o G 1 de XY, la componente 1, sería esta de aquí, ¿no? X cuadrado, Y cuadrado, menos 2XY coseno de X. La componente 2 de la F o G sería E a la XY, ¿sí? Componente 1, componente 2, 2 de la composición F con G. Entonces, si yo quiero sacar la matriz jacobiana de esta composición, ¿sí? La matriz jacobiana de esta composición, ¿a qué era igual? Aquí la primera fila era el gradiente de la F o G1, ¿no? Para cualquier punto XY. Y la segunda fila sería el gradiente de la segunda componente de la composición en cualquier punto XY. Esa era la forma más fácil de construir el jacobiano de la matriz jacobiana de un campo vectorial. En este caso, si se fijan, F y G, dos campos vectoriales. La composición de F con G también es un campo vectorial. Conjunto de salida, conjunto de llegada. Aquí entonces tengo dos componentes en la composición. Y la jacobiana de esta composición, entonces es el gradiente de la primera. Entonces, ¿cuál sería el gradiente de F o G1? Voy a llevar esto a la... A ver. Llevar esto. Este es el caso que estamos viendo. ¿Ya? Y también me voy a llevar esta parte que ya está hecha, ¿no? La composición. ¿Alguien tiene inconvenientes con la composición? Ya. Entonces queremos nosotros el gradiente de F o G. ¿Ya? Dijimos entonces que F o G1, la componente 1, aquí es un problema escribir. Tal vez si me voy para acá. Que si me voy a la pizarra ahorita ya no me deja escribir. ¿Sí la ve? Entonces lo voy a escribir para acá, ¿ya? El gradiente de la F o G1. Si se fijan, esta es la primera componente, x cuadrado y cuadrado menos 2xy coseno de xy. Entonces, ¿el gradiente qué es? La derivada de todo esto con respecto a x. Entonces, ¿qué sería? 2xy cuadrado menos. Aquí ahí tengo un producto, ¿sí?
Entonces, ¿qué tendría que hacer? La primera por la derivada de la segunda. La derivada del coseno, ¿cuánto es? Justin Ávila. Menos el seno. Menos. Entonces aquí sería más, ¿no? Ya. Menos. La segunda por la de... A ver, ¿qué hice? Hice la primera por la derivada de la segunda. Menos. La segunda por la derivada de la primera. Con respecto a x sería menos 2y, ¿no? Por el coseno de x. ¿Ya? Esa es la primera. Ahora voy a hacer lo mismo, pero derivando con respecto a y. Entonces, derivando con respecto a y, sería 2x cuadrado y menos. Como derivo con respecto a y, esto es constante. Entonces, sería 2x coseno de x, ¿no? 2x coseno de x. Ahí tengo el gradiente de la primera componente de la composición. Hago lo mismo con la segunda componente. Derivando esta expresión con respecto a x, me quedaría y por e a la xy. Coma. Derivando esto con respecto a y, me quedaría x por e a la y. A la xy, perdón. ¿Ya? Gradiente de la primera componente, gradiente de la segunda. Ahí está. Lo único es que está simplificado, o sea, agrupado términos, ¿no? Ha cogido 2y, factor común 2y, y entonces queda xy menos el coseno de x. Ay, ¿por qué a mí me quedó x? A ver. Sí, sí, está bien. O sea, agrupó este término con este y luego queda este, ¿sí? Ya. Y lo mismo acá. Agrupa y saca factor común 2x. Entonces queda xy menos el coseno de x. Este está lo mismo. Ya, ahí está. ¿Sí? Ahora, está considerando un punto A. El punto A dice que es en x pi medios y en y 0. Entonces, si evalúo eso, considerando que x vale pi medios y y vale 0, ¿no es cierto? Entonces, el coseno de pi medios sería 0, el seno de pi medios sería 1, ¿sí? Acá también este sería 0, ¿ya? Y donde esté y se va a anular, ¿no? Entonces, este se va a hacer 0, mire. 2 por 0 y todo lo demás se hace 0. 2 por pi medios quedaría pi medios. Pero aquí esto es 0 y el coseno de 0 es 1. ¿Sí? A ver, ¿por qué me queda 0 aquí? 2 por pi medios, pi. Por 0, pi. Estoy bien. Algo está mal. Y vale 0, este se hace 0. Y vale... X vale u pi medios. Este está bien. Este está bien y aquí es el que me parece que no está bien. Sería 2 por pi medios por 0. Ya estoy mal aquí. Por favor, verifique si este componente, esta componente de aquí es 0, reemplazando aquí, ¿no? Entonces sería, estoy queriendo reemplazar ahí. 2 por pi medios. Eso multiplica a pi medios por 0, que se hace 0. Menos el coseno de pi medios. Ah, sí, está bien. Coseno de pi medios es 0, ¿no? Pues este es 0, este es 0. Por esto se hace 0. Entonces aquí simplemente lo que obtuve es la jacobiana de la composición. En el punto pi medio 0 nos da esta matriz, ya reemplazando, ¿no? Ya, entonces hasta ahí. ¿Algún inconveniente en esa parte? En la composición, en las componentes de la composición, en la jacobiana de la composición
o en la jacobiana de la composición en el punto. Por favor, alguien que me diga alguna pregunta ahí. Profe, disculpe, yo no lo entendí. En la derivada con respecto a y de la primera jacobiana. Perdón, de la primera derivada parcial. ¿De la primera componente? Sí. Ay. A ver. Esta primera con respecto a y. Sí. Ya. Si derivo con respecto a y, baja el 2 y me quedaría 2x cuadrado y. ¿Sí? Sí, eso sí, profe. Ya. Y esta derivo con respecto a y. Menos 2x coseno de x. ¿Sí? Entonces solo me quedaría menos 2x coseno de x. Ajá. ¿Y Porque es cuándo? 2xy. Como derivo con respecto a y, la y desaparece y me queda 2x coseno de x. ¿Sí? ¿Y cuándo lo hace con respecto a x? ¿Perdón? ¿Y cuándo lo hace con respecto a x? Le hizo como un producto, Ah, pero derivada es de que aquí producto. pero es que aquí hay x y aquí también hay x. Hay x aquí, 2xy coseno de x. Entonces es la primera, 2xy, por la derivada de la segunda con respecto a x, menos seno de x. Entonces se hace más aquí. Luego, como es un producto, o sea, estoy considerando una función y esta otra función. Entonces la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. La derivada de 2xy con respecto a x es 2y con signo menos, porque es producto. Ya. ¿Sí? ¿Ya le viste? Ya, profe. Entonces, en unos casos tengo que aplicar regla de derivación de un producto. En el otro caso, para x y para y ya no, porque y asume que es una, como es 2x y coseno de x es constante cuando derivo con respecto a y, ¿no? Ahí ya, ¿Sí? profe, gracias. Ya, esa es la diferencia. ¿Algo más ahí antes de avanzar? Ya, ahora por otro lado dice, las matrices jacobianas, la jacobiana de F compuesta con G de A y la jacobiana de G evaluada en A, son, dice, hay que comprobar, ¿sí? Si esto es así. Entonces, primero tendríamos que sacar la jacobiana de F. ¿Dónde estaba? Esta. Si esta es de F, ¿cuál sería la jacobiana? Aquí vamos a hacer la jacobiana de F para cualquier punto x, y primero. Luego le reemplazamos en el punto. ¿Ya? Es 2 por 2 de esta matriz, ¿no? 2 filas, 2 columnas. Ay, tal vez más hacecito para que no sea muy amontonado. Entonces, en la primera fila, ¿qué va? La derivada de F1 con respecto a x en cualquier punto x, y. Y acá va la derivada de F1 con respecto a y en cualquier punto x, y. Acá va la derivada de F2 con respecto a x en cualquier punto x, y. Y acá va la derivada de F2 con respecto a y en cualquier punto x, y. Así está. Entonces la jacobiana de F. Aquí está, la derivada de F1. Este es F1. ¿Ya? 2x menos 2y. Si me equivoco, por favor, me avisa si es que me equivoco, ¿ya? Estoy sacando la derivada de parcial de F con respecto, de F1 con respecto a x. Sería 2x menos 2y. Derivada de F1 con respecto a y. Sería menos 2x. Ahora en la segunda columna, en la segunda fila, derivada de F2 con respecto a x. E a la x con respecto a x, e a la x. La derivada parcial de F2 con respecto a y.
0. No depende de y. Ahí está. Esta es la jacobiana de f en cualquier punto x, y. ¿Ya? Saquemos de una vez la jacobiana de la g. Aquí está la g. La jacobiana de... Ay, la jacobiana de la g. En cualquier punto x, y. Sería... La primera, esta es la G1 y esta es la G2. La derivada de la G1 con respecto a X, Y. La derivada de la G1 con respecto a Y, X. La derivada de la componente 2, coseno de X, menos, con respecto a X, menos seno de X. La derivada con respecto a Y, 0. No depende de Y. ¿Ya? Ahí está. Jacobiana de la F, jacobiana de la G. Ahora vamos a evaluar en el punto. Entonces, el punto era pi medios, el punto A era pi medio 0, acuérdense. Entonces, la jacobiana de F en el punto A, siendo A el punto que estábamos trabajando, pi medio 0, X vale pi medios, Y vale 0. Entonces sería 2 por pi medios, pi. Menos 0, les queda pi. Menos 2 por pi medios, pi también. ¿Sí? E a la pi medios, ¿estoy bien? Ah, espérese. Es que por eso no nos va a salir. Es que era, la J era en F de A. En G de A, perdón. No era en A, sino en G de A. Así decía. Entonces primero hagamos la G. La jacobiana de G en A. La jacobiana de G en el punto A. Y, 0, ¿no? X, pi medios. Seno de pi medios, 1, con el menos 1. 0. Aquí está la jacobiana de G en el punto A. Acá decía, compruebe, decía, ¿no? Aquí dice, compruébelo. La jacobiana, aquí sacó la jacobiana de F en el punto G de A. Entonces tengo que hacer G de A. Ya. G de A. Aquí es G de A. Este es G. G evaluado en el punto A, cuando X vale pi medios y Y vale 0, sería, si Y vale 0, este se hace 0, y si este vale pi medios, el coseno de pi medios es 1. Entonces, G de A es 0, 1, ¿sí? Ahora tengo que hacer la jacobiana de F en el punto G de A, cuando está compuesta con G de A. O sea, en 0, 1. Que sería X vale 0, Y vale 1. 0, entonces me queda menos 2. ¿Sí? 2 por 0, 0. E a la 0, 1 y 0. Estoy bien. Cero, 0, 1, 0. ¿Por qué me quedan a mí 2? Cos de pi medios, profe, creo que es 0. Perdón. Coseno de pi medios es 0. O sea, aquí me queda 2 aquí. Menos 2. ¿Por qué? Estoy mal yo.
Ah, es que era G de pi medios. Ah, sí. Hay que recordar. Ah, vale. Pi medios 0. Entonces, como y vale 0, este sale 0. Y el coseno de pi medios es 0 también. Ah, ya. Ahí me equivoqué. Por no haber puesto el punto ahí a la vista para que no me equivoque, ¿no? Y X vale pi medios, entonces el coseno de pi medios sería 0. Entonces, el jacobiano evaluado en 0, 0 sería, ¿no? Entonces, este vale 0. Ya. Este vale 0. Ahí está el jacobiano de F evaluado en G de A. Ahí está. Ahora veamos qué más nos dice ahí. Entonces ya está comprobado. ¿Sí? Y ahora el jacobiano de G de A. El jacobiano de G de A. Es este, dice. 0 pi medios menos 1, 0. El jacobiano de G. Ahí está, 0 pi medios menos 1, 0. El jacobiano de G en el punto A. Siendo el punto A pi medio 0, ¿no? Ahí está. Sí logramos encontrar eso. 0 pi medios menos 1, 0. Decía compruebe. Entonces, el producto de las matrices anteriores, o sea, el producto de estas, nos lleva al jacobiano de G o F. Nosotros ya sacamos el jacobiano de la composición y le evaluamos en el punto A. Y si multiplicamos estas dos matrices, dice que vamos a llegar al mismo jacobiano. Entonces veamos. Y arriba están demostrada que esta sí sale y esta también. Entonces, el jacobiano de F o G en el punto A dice que sería igual a la jacobiana de F evaluada en G de A multiplicada por la jacobiana de G en el punto A. Es decir, 0, 0, 1, 0 multiplicada por 0 pi medios menos 1, 0 va a ser igual. Entonces, este por este más este por este. Entonces, va a 0 la primera, ¿no es cierto? Ahora, este por este y este por este, 0 está también. Este por este, 0. Y este por este, menos 1. ¿Sí? A ver cómo es. A ver, otra vez. Este por este, 0. Y este por este, 0. 0 es aquí. Chicos, estamos multiplicando esas matrices. Sí, profe. 0 aquí, ¿no es cierto? Ay. 0 en esta primera componente de la segunda fila. Y ahora va este por este más este por este. A ver, este por este más este por este. Dime Dios. Sí, profe. ¿Ya? Esta es la jacobiana de la composición F o G en el punto A. Y nosotros arriba también sacamos la jacobiana. Aquí está. Sacamos. Está. Aquí está. Aquí estaba ya. ¿Sí? Mire. ¿Qué hicimos en esta primera parte? Solamente teníamos FG, se hizo la composición, luego se sacó la primera componente, la segunda componente y se hizo la jacobiana de la composición. Se volvió en el punto A y sacamos esto. En esta segunda parte, entonces, ¿qué estamos haciendo? Sacamos la jacobiana de F, evaluamos en el punto G de A, salió esto. Sacamos la jacobiana de G. Este A está de más, este de aquí está de más esto. Es la jacobiana de G en el punto pi medio 0 o en el punto A. Jacobiana de G en el punto A. ¿Sí? Esto. Y al hacer el producto llegamos a la jacobiana de la composición. O sea, estamos demostrando esto. Que la jacobiana de la composición en un punto A
es la jacobiana de F en el punto G de A, multiplicada matricialmente por la jacobiana de G en el punto A. Eso estamos demostrando aquí. Ahí llegamos a lo mismo, mire. Sí, no, entonces, podemos no hacer la composición, solamente garantizar que exista, ¿no? Y multiplicamos, sacamos la jacobiana de F, la evaluamos en el G de A, y sacamos la jacobiana de G evaluada en el punto A, multiplicamos esta, y tendríamos la jacobiana de la composición. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Dice, note que las filas de una matriz jacobiana, lo que anotamos nosotros. Las filas de la matriz jacobiana son los vectores gradientes de cada componente del campo vectorial correspondientemente. Y la columna, y las columnas debería decir, y las, porque dice son, ¿no? Y las columnas son las derivadas parciales del campo vectorial. Sí, o sea, si los vemos así, verticalmente, así aquí. Si los vemos horizontalmente, cada fila es el gradiente de cada componente. Y si los vemos así verticalmente, miren, es la derivada con respecto a la variable 1 de la F1 en A, derivada con respecto a la variable 1 de F2 en A, y así. Entonces, estas así verticalmente, esta sería F' en el punto A respecto a un vector Y. ¿Sí? Sí. Verticalmente, mire. No, estoy mal. Estoy mal, espérese. Son las derivadas parciales. Sería así. Evaluada, viéndoles verticalmente, esta sería la derivada con respecto a la 1 del campo F en el punto A. Derivada con respecto a la variable 2 del campo. Este prima está de más. Sí. Y así sucesivamente, derivada con respecto a la variable enésima del campo F en el punto A. Entonces, verticalmente son las derivadas parciales del campo en cada punto, en el punto que se analiza. Derivada 1, derivada con respecto a la variable 2, derivada con respecto a la variable enésima. Y visto horizontalmente, en cambio, son los gradientes de cada composición. Eso es lo que dice ahí. ¿Sí? Las columnas son las derivadas parciales del campo vectorial, las que sacamos. Si venimos acá al ejemplo, mire, estos son los gradientes. Y si le vemos así, son las derivadas parciales que sacamos acá. Mire, aquí estaban las derivadas parciales. Más acá. Mire, e a la x más y menos 1 sobre x cuadrado y coseno de xy. Entonces ahora está puesto así, para abajo. Y esta al lado. Es esto. Entonces son las derivadas parciales. Entonces, en resumen diríamos que la jacobiana es aquella matriz que contiene a todas las derivadas parciales del campo vectorial, donde cada fila es el gradiente de cada componente y cada columna es cada una de las derivadas parciales del campo vectorial. ¿Sí? Perdón, dime. ¿Qué pasó? Ya. Bueno, ya. No. Ya. Chao. Perdón. Entonces aquí esta es la derivada del campo, la derivada con respecto a la variable 1, con respecto a x. Y esta de acá, esta otra columna es la derivada del campo con respecto a y, ¿no? Derivada parcial.
Eso dice. Y si le veo así, en cambio, este es el gradiente de la componente 1. Ya no me escribe aquí, por eso me fui para allá, porque ya no me escribe allá. Aquí ya no me quiere escribir. Este es el gradiente de la componente 2. Y este es el gradiente de la componente 3. Eso es lo que dice en resumen. ¿Ya? Ahí nos vamos a quedar. Y vamos a dejar esto para la siguiente clase. Entonces nos faltaría función implícita y derivadas parciales de orden superior. Ah, y matriz hessiana. O sea, nos falta una hoja, 2 hojas. ¿Qué haríamos el lunes? Ah, una cosa. Por favor, alístese, vayan al aula, alístese para estar listos para la lección. Y mientras tanto les digo una petición que quería hacerles. A ver, voy a ver en qué semana está. Sigan prendiendo sus cámaras, alístese. Ahora no se me abre el aula. Ya. En la semana 10 está. A ver, espérese. GR2. En la semana 9, lección semana 9 vamos a dar ahorita. ¿Sí? No se debe ver todavía porque está restringida, pero a las 12:55 en punto se va a poder visualizar. Ya, a ver. Mientras tanto, lo que quería pedirles es lo siguiente. El día lunes siguiente, que es 25 de julio, tenemos nosotros clase de 4 a 5. Sin embargo, la señora rectora ha solicitado una reunión con todos los miembros del Departamento de Formación Básica a las 3 de la tarde. No sé cuánto se demore esta reunión. Podría ser que se demore 1 hora o menos de 1 hora y no haya problema con la clase. Pero podría ser que se demore más de 1 hora y entonces tendríamos problemas con nuestra clase. Entonces, lo que yo les quería pedir es la posibilidad de que para no tener problemas con que si va a haber o no va a haber clase, que por favor me permitan darles la clase del día lunes a las 6 de la tarde en vez de las 4. Por favor, quisiera que alcen la mano si están de acuerdo con eso. Tengo solo unas pocas manos alzadas. Porque lo que pasa es que si no están de acuerdo en recuperar la clase de las 4 a las 6, el mismo día lunes, me tocaría ponerlo al martes a las 6, o el miércoles a las 6, o el jueves a las 6, o el viernes a las 6, o el sábado a las 7 de la mañana. O sea, de que tenemos que recuperar, tenemos que recuperar. Ya, Profe, entonces ¿puedo opinar comiencen, por algo? favor. ¿Perdón? Dije, o sea, yo estaría de acuerdo, yo tendría el inglés, pero si daría la clase por mí no habría problema, porque igual quedaría grabada, ¿verdad? Claro, sí. Yo le volvería a repetir, no habría problema si la hace cualquier día. Ya, está bien. Gracias. Sigan, por favor, con su lección. Ya, entonces queda para el lunes a las 6. ¿Ya?
Chicos, voy a detener la grabación de la clase.